Soy María Fernanda Flores, aquí por mis compañeros que se encuentran en unas justísimas vacaciones. El tema de derechos humanos en Venezuela y sus violaciones le están dando vuelta al mundo. Es un tema que nos ha hecho conocidos en los últimos tiempos por estas violaciones que se han convertido, como ha dicho muy bien el relator de derechos humanos de la ONU, en algo sistemático, y por eso han hecho un informe y están llamando a botón a que esta situación se aclare y se estudie sobre todo, y pudiera haber por primera vez de una manera bastante diligente por parte de la ONU, inclusive llegar más allá de un simple informe. Uno de los temas que tenemos es con los alcaldes venezolanos. En Venezuela existen 335 alcaldías, municipios, cada uno de ellos tiene su alcalde electo en elecciones libres, abiertas. Las últimas fueron hace 3 años. Se supone que la siguiente, porque sus periodos son de 4 años, es en diciembre de este 2017. Como ustedes bien saben, las elecciones de gobernadores siguen en mora. Estaban pautadas, según la Constitución, para diciembre del 2016. Se han dicho, el CNE ha anunciado que se van a llevar a cabo en octubre. No obstante, no hay fechas, no hay cronograma aún. De estos 335 alcaldías, tenemos que 76 alcaldes pertenecen a la oposición democrática, a la Mesa de la Unidad Democrática, elegidos, como le decía, en el año 2013. De estos 76 alcaldes hay un saldo muy complicado. 19 han sido sancionados, destituidos, detenidos o tienen orden de captura por parte del Tribunal Supremo de Justicia, mientras que 2 alcaldes designados han sido destituidos por consejos municipales, acciones que son consideradas por organizaciones no gubernamentales como persecución política de parte del Estado venezolano. En el año 2014 se evidenciaron los 2 primeros casos de sanciones contra alcaldes opositores cuando se realizaron protestas en rechazo al gobierno nacional. Ellos fueron Enzo Escarano, del municipio San Diego, en el estado Carabobo, y Daniel Ceballos, del municipio San Cristóbal, el estado Táchira. Fueron los primeros alcaldes sancionados. En ambos casos, un grupo de ciudadanos interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una demanda que fue aceptada y en la que se ordenó a los alcaldes impedir que se obstaculizaran las vías y que se realizaran protestas en sus municipios, girando instrucciones a la policía municipal. Sin embargo, las manifestaciones continuaron y la sala declaró que Escarano y Ceballos habían incurrido en desacato. Acciones similares han pasado con el resto de los alcaldes. Tenemos el alcalde del municipio Chacao, el alcalde del municipio de Latillo, que tienen alcaldías nuevas, y así en otras alcaldías del país. Pero también tenemos el tema de los disidentes, digámoslo así, tenemos los manifestantes, las cárceles llenas de muchachos muy jóvenes, de estudiantes, y tenemos el caso además de todos los venezolanos que el derecho a manifestar, que si bien está contemplado en la Constitución Nacional, ha sido sistemáticamente violentado. Más de 6.000 detenidos arrojaron estos 4 meses, alcaldías devastadas. El Tribunal Supremo de Justicia toma decisiones por encima del voto popular. Estos son temas de derechos humanos que nosotros vamos a tratar en el día de hoy. ¿Con quiénes? Nuestras invitadas, empezando por allá en el extremo de la izquierda, con Laura Louza, quien es directora de la ONG Acceso a la Justicia. Le sigue Carlos Patiño, quien es coordinador de exigibilidad de Provea. Es abogado, especialista laboral y escritor de ficción. Eso último es interesante para este tema. Y a mi derecha está Beatriz Borges Urrutia, quien es también directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz de la CEPAZ. Beatriz, vamos a empezar contigo. Buenos días a los 3, muchísimas gracias por estar aquí. Este tema de los alcaldes, que es una evidencia no solo de violación de derechos humanos, sino también de saltarse los procesos de justicia. Ustedes, desde la ONG que tú presides, que tú diriges, ¿cómo lo están analizando? Bueno, la primera cosa que hay que ver es que no es una situación específica que está abordando los alcaldes. Nosotros desde el año 2014 estamos dándole seguimiento a lo que se considera la persecución política como una política de Estado, donde empezamos a determinar aquellos casos
que donde el Estado tenía responsabilidad y donde efectivamente había afectación del derecho a la participación política a través de una discriminación. A través de 2014, 2015, 2016 y ahorita vamos a presentar nuevamente un reporte sobre lo que ha sido el análisis de la persecución política. Nosotros hemos identificado patrones de persecución política, patrones que atienden a conductas del Estado reiteradas, sistemáticas que implican esta política de Estado de persecución. Precisamente eso es lo que llamó la atención de la ONU. Cuando analizamos los casos y vemos lo que pasa con los alcaldes, nos encontramos lo que para nosotros fue en el primer informe del 2014 el principal hallazgo, que fue cuál era el patrón de persecución más recurrente. Y encontramos que tenía que ver con la apertura de procedimientos legales a políticos o a disidentes, porque no solamente tenía que ver con el ejercicio político, tenía que ver con una acción crítica o un liderazgo opositor al gobierno actual. Y en esa oportunidad, y cuando medíamos el porcentaje de los casos, más del 80% de los casos que habíamos analizado tenían como patrón sistemático la apertura de procedimientos o la amenaza de la apertura de un procedimiento. Eso es una de las cosas que nosotros este año, en el mes de marzo, denunciamos ante la Comisión Interamericana, las organizaciones que estamos aquí presentes, pero en especial CEPA señaló cómo el Tribunal Supremo de Justicia, el aparato judicial del Estado, es el principal actor de esa persecución. Y eso también lo vemos en los casos de los alcaldes, es decir, cómo esa apertura de procedimientos judiciales, esa apariencia de procedimiento legal es usada para perseguir, es usada para anular la disidencia, es usada con fines políticos, no en un caso aislado, sino de forma reiterada en aquellos liderazgos que han sido críticos, han sido determinantes en lo que ha sido la crítica al gobierno nacional. ¿Qué tienes tú que agregar, Laura, como directora de Acceso a la Justicia? Sí, buenos días, gracias. Mucho por agregar. Por la invitación. Sí, hay mucho que agregar, desgraciadamente, ¿no? Sí, tenemos una política y se ha hecho más pronunciada con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente de persecución a la disidencia, una política donde se está hablando de eliminar el odio, pero realmente ha sido la política del gobierno la que ha creado esa situación de odio con un discurso sumamente agresivo, violento, de descalificación y particularmente obviamente dirigido a lo que puede ser la oposición política, y hoy en día ya, como dice Vivi, pues desde el 2014 en particular, con las manifestaciones y la represión que hubo, pues incluso del pensamiento alternativo de cualquier ciudadano, ser manifestante en este país es ser delincuente. Entonces es una situación bien compleja. Eso en cuanto al tema de la persecución política y la persecución a la disidencia o al pensamiento distinto, que es hacia lo que estamos yendo cada vez más. Pero además, en cuanto a los alcaldes, pues sí, los casos famosos fueron Escarano y Ceballos, donde se inventó un procedimiento que no está en la ley de amparo, ni en ninguna otra ley, donde básicamente se les dio la orden de limitar las manifestaciones, que son un derecho constitucional, no lo podían limitar, además no son competentes porque en materia de policía hay una ley orgánica de policía que le da esa competencia para, obviamente, no limitar, sino, vamos a decir, resguardar el orden público y contener cualquier peligro que pueda ocurrir, pues a la policía estatal y eventualmente, y en casos de manifestaciones tan masivas como las que hemos tenido, a la Policía Nacional. Entonces, no es competente, pero le dicen usted lo tiene que hacer. Y después que le dicen eso, le dice, bueno, y además si no lo hace, y yo soy yo mismo que le doy la orden, voy a decidir si usted lo hizo o no. No se dice el plazo, y después los invitan a una audiencia donde prácticamente los acusan y los sancionan. Entonces ahí vemos que se violan todos los principios básicos de lo que es un debido proceso, del derecho a la defensa, y pues lo que se está dando en 2014 empezó eso y vamos a decir que llevamos ya 21 alcaldes, pero los últimos tiempos pues hemos tenido 16, ¿no? O sea, es un número altísimo, de los cuales 5 ya tienen una sentencia una condena pues de prisión, y 1 está preso porque los demás sabemos que no se fugaron o no los consiguen, pues. O se fueron al exilio, como se llama, se fueron al exilio, que es otra de las correcto. figuras. Dinos algo, Carlos Patiño, como Provea, ¿cuál es tu punto de vista al respecto de este tema?
Sí, bueno, gracias María Fernanda por la invitación al programa. Sí, bueno, tal como tú decías al principio, esta persecución hacia la disidencia, hacia los alcaldes, ratifica el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, donde menciona graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluida pues la persecución a la disidencia. Aquí lo que se viene aplicando es lo que se conoce en derecho como la doctrina de derecho penal del enemigo, es decir, esta criminalización de la disidencia muy conocida porque era aplicada en las dictaduras del Cono Sur, donde se establece pues que toda disidencia es como un enemigo interno o un enemigo externo, el cual pues criminaliza. Lo decía Laura, ahora con esta nueva ley contra delitos de odio, no es que si alguien comete un delito de odio, por ejemplo, un linchamiento, evidentemente uno lo rechaza. El problema es que el gobierno instrumentaliza la palabra odio para calificar cualquier acto que tenga que ver con crítica al gobierno, cualquier acto de disidencia. Y ahí entran pues tanto los alcaldes como los manifestantes o cualquier persona que, bueno, de alguna forma se manifieste en contra. Y también lo teníamos con, por ejemplo, las personas que eran juzgadas a través de la jurisdicción militar, ¿no? Civiles, ¿no? Toda esta cantidad de violaciones a la Constitución, a derechos fundamentales, que se agravan con la instalación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que bueno, viene a ser como una especie de francotirador que apunta hacia la disidencia. Luego de más de un mes de instalada esta fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, no hay, como ellos ofrecieron a quienes lo siguen, soluciones en los aspectos económicos y sociales, sino todo va apuntado hacia lo político y precisamente hacia pues esta criminalización de todo aquel que se opone pues a la dictadura de Nicolás Maduro. Ustedes tres que son expertos en derechos humanos y en justicia, en los aspectos legales, los venezolanos hemos perdido a veces el debe ser, el cómo es que es la cosa. Ven acá, ¿cómo es que un tribunal militar nos parece ya normal, juzgue a civiles, que los presos desaparezcan y nadie sepa? Oímos desde el mismo gobierno muchas veces que en la Cuarta República hubo derechos, sin lugar a duda, problemas también de violaciones de derechos humanos. Vamos a hacer un paréntesis un momentico, si les parece, y vamos a hablar un poquito de la historia de Venezuela en materia de derechos humanos. ¿Ha sido Venezuela normalmente una violadora de derechos humanos? ¿Tú qué dices? ¿En nuestra historia eso es así? Bueno, hay que recordar que lo que ha sido las obligaciones o lo que es la obligación del Estado en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos tiene que ver mucho con esos compromisos internacionales que hacen los Estados y que reconocen al suscribir estos tratados. Venezuela, en la historia contemporánea, la mayoría de los tratados después de la Declaración Universal que existió en el año 48, Venezuela forma parte de ella y efectivamente a nivel legislativo en los primeros años de estas suscripciones todavía era muy poco el conocimiento tanto a nivel nacional como incluso de los organismos que se encargaban de ejercer la justicia nacional en materia de derechos humanos de estos tratados. Luego se fueron incorporando y si algo que el gobierno de la nueva Constitución a través del año 99 se evidenció fue el reconocimiento a nivel nacional de estos derechos en nuestra Carta Magna. Creo que una de las cosas que tú decías que a mí me parece muy importante tiene que ver con la sensación ciudadana sobre el cumplimiento del derecho o la garantía de los derechos del Estado. Para nosotros como defensores de derechos humanos nuestro trabajo es frente al Estado. Es decir, tanto para los diferentes gobiernos, los defensores de derechos humanos siempre vamos a hacer como esa piedrita en el zapato, porque nuestro trabajo es velar porque se cumpla y se respete y se garantice esos derechos. ¿Qué es diferente de antes y quizás de ahora, incluso desde 2013 para acá, donde nosotros hemos visto esta agudización de la persecución, donde ese ejercicio, nuestro trabajo como defensores, no es un ejercicio que podemos hacer de manera plena? Siempre ha habido, digamos, si lo queremos ver en términos generales, situaciones violatorias de derechos humanos. Pero ¿qué teníamos antes que no tenemos ahora? Instituciones capaces de poder uno acudir y ejercer tu derecho
fundamental a la defensa. Hoy en día en Venezuela nos encontramos en una completa indefensión. Yo como abogada, como profesora de universidad, no te puedo garantizar en un tribunal que tus derechos sean respetados, porque la volatilidad y la discrecionalidad que tienen los órganos del sistema de justicia para proteger sus derechos depende de una decisión política. Y así lo evidenciamos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad en los tribunales. Por ejemplo, te puedo decir un caso que nosotros llevamos desde el año pasado, que tiene que ver con la solicitud de ayuda humanitaria y el derecho a la salud. El Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional, ejercimos un recurso de protección de los derechos e intereses difusos de los venezolanos por el derecho a la salud, con base al desabastecimiento de los medicamentos que está cobrando la vida de miles de venezolanos y la salud de miles de venezolanos. Nosotros hasta la fecha no hemos tenido ni siquiera la admisión de esa solicitud, cuando, de acuerdo a nuestra Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia es un órgano garante de derechos. Entonces, eso, a diferencia de años pasados, donde nosotros tuvimos la jurisdicción de la Corte Interamericana, donde en el año 2013, gracias a decisiones del presidente Chávez y ejecutadas por el actual presidente Nicolás Maduro, se denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ahí te das cuenta cómo el retroceso que va en contra del principio de progresividad, que es fundamental en materia de derechos humanos, ha ocurrido vertiginosamente en los últimos años. Y nosotros, a través de estos informes, demostramos que el tema de la persecución política se ha afianzado, se ha agudizado desde el 2013 para acá y, por supuesto, en una política de Estado donde no tenemos una democracia plena, donde las organizaciones de derechos humanos lo hemos denunciado, especialmente en octubre del año pasado, 2016, donde decíamos, donde no hay elecciones libres, donde no hay la posibilidad de tener un espacio de ciudadano y de justicia, no existe una democracia plena. ¿Qué agregas tú, Laura? Laura Louza. Sí, bueno, respecto a lo que tú dices de la historia, fíjate, si tú analizas las cifras que había en cuanto a nivel de Estado de Derecho en Venezuela en la década de los 90, nosotros teníamos aproximadamente un 30% sobre 100 de Estado de Derecho, es decir, que sin duda teníamos un poder judicial muy cuestionado, las instituciones de justicia, la Fiscalía o Ministerio Público en aquel momento, Defensoría del Pueblo, por ejemplo, no existía, o el sistema penitenciario, la policía, pues no eran totalmente eficientes y además también había mucha corrupción y eso era la queja que había. De hecho, Chávez gana diciendo, mira, yo voy a cambiar eso. Es su bandera. Fue su bandera fue la inseguridad, fue la impunidad, fue la corrupción sobre todo, por eso el cuestionamiento a los partidos políticos tradicionales, al sistema que existía, que era una democracia a partidos, en realidad era una democracia, pero obviamente con muchas deficiencias. Y un poder judicial, pues, también muy cuestionado, ¿no? Entonces, de hecho, él gana y la Asamblea Nacional Constituyente, que se instala en aquel momento con lo de la nueva Constitución, etcétera, lo primero que hace es sacar un decreto de emergencia judicial donde le quita la estabilidad a todos los jueces y dice, bueno, vamos a nombrar nuevos, vamos a hacerlo por concurso, vamos a hacerlo como es. Claro, ese acto fue sumamente peligroso y todavía tenemos las consecuencias donde prácticamente más nunca hemos tenido jueces estables, ¿no? Y cada vez más capturados por el poder. Pero el hecho es que de 30% pasamos a 0% Estado de Derecho. Entonces, yo escribí un libro que es como una monografía, está en la página web, en nuestra página accesoalajusticia.org, en la parte de publicaciones, que se llama La Revolución Judicial. Y a propósito, creo que ayer o anteayer, Isaías Rodríguez dijo que en Venezuela la revolución no había tocado el Poder Judicial. La verdad es que yo estoy en desacuerdo, pues claro que lo tocó y fue lo que más tocó. De hecho, lo que hizo fue cooptar el Poder Judicial desde el principio para asegurarse que el poder no fuera controlado. Y cada vez hubo más poder. Y si se analiza, por ejemplo, el estudio que hizo Canova, que es muy conocido, sobre el porcentaje de sentencias en contra del Estado, pues si tú veías la década de los 90 o antes, más o menos era un 50-50, lo que es lógico. Ahora, pues, casi nada, ahora nada, y antes, incluso empezando este régimen, pues, poco a poco empezaron a llegar a que el 90 y pico por ciento, 98, cada vez más, era en contra del ciudadano. Entonces, lo que ha pasado es que de una manera cada vez más evidente se han ido eliminando derechos de los ciudadanos y
además ya hemos pasado al otro extremo, donde el Tribunal Supremo primero se eliminaban, pero había una apariencia, pero ahora hace el rol al revés. O sea, ahora protege al poder y va en contra del ciudadano. Entonces ya no estamos ni en democracia, ni en una democracia renqueante o débil, sino ya estamos en una dictadura, porque efectivamente, como decía Vivi, pues ya no se puede ejercer el derecho al voto, ya no se puede ejercer, o no sabes si lo vas a ejercer o cómo, hay una discrecionalidad completa y bueno, y además esa persecución que hemos hablado. Entonces, históricamente somos un país, como toda Latinoamérica generalmente, con grandes problemas en la institucionalidad, pero teníamos alguna institucionalidad, como bien decía Vivi, y uno podía ir, y casi nada era político además, pero con este régimen es un régimen totalitario, quiere controlar la economía, la vida de uno, bueno, las medicinas, la salud, el trabajo, todo. Entonces, allí cualquier cosa que tú hagas depende de ellos, y si vas a un tribunal a reclamar, bueno, ya el tribunal lo considera todo político. Entonces, ese es el problema que tenemos. Provea tiene 29 años. ¿Cuál es el histórico de ustedes en materia de derechos humanos con Venezuela? Sí. Si no alcanzan este tiempo, sigues en el próximo corte, ¿ok? El mes que viene se cumple Provea 29 años y una de las misiones fundamentales de Provea ha sido su informe anual en materia de derechos humanos, y ahí se le puede hacer un seguimiento a cómo ha sido, digamos, el histórico de los derechos humanos en Venezuela. Evidentemente siempre ha habido violaciones a los derechos humanos. Ahora, estamos en una situación crítica con relación a años anteriores, sobre todo a partir del 2016, cuando efectivamente, primero, en el mes de mayo, se decreta un estado de excepción y emergencia económica, el cual hace, bueno, que estemos regidos ya no por la norma que es la Constitución, sino por una excepcionalidad que fue prorrogada y sigue prorrogada. Además, vulnerando varios derechos fundamentales. Y luego en octubre, el 20 de octubre, con la suspensión de todo tipo de elección, en ese momento la de gobernadores, y el referéndum revocatorio que se estaba impulsando, además de otras violaciones, donde están precisamente los presos políticos, la persecución, etcétera, Provea y otras organizaciones califican al gobierno de Nicolás Maduro como dictadura moderna. Y decimos dictadura moderna porque llega al poder a través del voto, es decir, se legitima con el voto, pero se deslegitima en la acción. Un poco la referencia que nosotros ponemos de ejemplo es la dictadura de Alberto Fujimori en el Perú. Y porque trata de establecer cierto hilo de legalidad disfrazado, barnizado, pero en la práctica lo que estamos es un régimen de dictadura. Evidentemente las violaciones de derechos humanos son más graves en un contexto no democrático. Adicionalmente al tema democrático, al tema legal, hay otro que es bastante grave, que es el tema pobreza. Y la pobreza es una de las violaciones más grandes a los derechos humanos. Vamos a hablar de eso. ¿Quieren? Sí, vamos a hablar de pobreza, de imposibilidad de acceso a la salud, a la seguridad, al aire y al agua, a la vida, a lo que es normal en un país como Venezuela. Un país que era rico y ahora es calificado por casi todos los economistas como un país pobre, a la altura quizás hasta de Haití. Esos son un poco los valores que se están conociendo en el mundo entero. Continuamos en la próxima parte para hablar de esto, de derechos humanos y cómo el ciudadano en esta indefensión se pudiera defender. En breve continúa A Tiempo con Eduardo Rodríguez Yoliti y Sonciré Luna da Costa por